Libro segundo de Moisés. Éxodo. Bueno, vamos a continuar con Éxodo capítulo 30. Avanzamos todavía en lo que Elohim le está hablando a Moisés en el monte. Todavía está en el monte Moisés. Le está dando las instrucciones, le está diciendo cómo va a ser el tabernáculo, qué va a haber, qué va a hacer. Ya consagró a Aarón. Vimos que le dijo sobre el arca del pacto, le habló sobre el altar de bronce, el patio, el aceite para las lámparas, la vestidura de los sacerdotes. Y también le ordenó que consagre o que unja o que ponga como sumo sacerdote y sacerdote a Aarón y a sus hijos. Y cuando vimos todo esto, después ya empezaron por otro instrumento más, que era el altar del incienso. Y como habíamos hablado nosotros, para llegar al altar del incienso se pasaba varios procesos. El altar del incienso tenía la función de quemar ahí el incienso, que eran unos perfumes aromáticos, y ese olor grato llegaba al Todopoderoso, y eso representaba el clamor del pueblo. Pero para llegar el sacerdote a quemar el incienso, antes pasó por varias etapas. Primero por la puerta del tabernáculo, que es la entrada, que es el primer convenio que se hace con el Todopoderoso, entrar en su presencia. Después el altar del holocausto, que es donde se hacía el sacrificio de los corderos, de las ovejas, de las cabras, y se consumaba. Y al consumarse, ese olor subía. Eso representaba el clamor de un pueblo que quiere unirse al Todopoderoso, que ya no quiere ser más un pueblo ignorante, un pueblo que vive en desobediencia. Entonces un pueblo que quiere reconciliarse con el Padre. Eso representaba el altar del holocausto. Y después, aunque todavía no está en ese orden en la escritura, pero en el orden del tabernáculo aparece la fuente de bronce, que ya en la próxima vez vamos a compartir, que también tiene una representación. La fuente de bronce dice que era hecho de materiales de bronce y también de los espejos de las mujeres israelitas. Entonces el espejo muchas veces representa lo que nos muestra nuestra vida. Y se limpiaban los sacerdotes sus pies y sus manos antes de entrar en el lugar santo. El pie representa el camino que llevamos y las manos las obras que hacemos. Entonces antes de entrar ante la presencia del Todopoderoso tenemos que lavar nuestros pies y lavar nuestras manos. Nuestros caminos tienen que ser limpios y nuestras obras también. Así empieza. Después ya entra en el lugar santo. El lugar santo ya le va aclarando al creyente su postura. De entrada tiene cuando entra, tiene entonces a su mano izquierda, si está entrando de este lado, tiene el candelero de oro, candelero de 7 brazos, que representa los 7 espíritus del Eterno, de Yeshua, la Torah revelada en tu vida, la Torah manifestada en tu vida, la luz de la Torah que te guía a tus pasos. Después ya está la mesa de los panes, sin levadura. Son 12 panes, no dice sin levadura, panes nomás. Los 12 panes que representan las 12 tribus de Israel, y que al comer uno, se está haciendo uno con el pueblo de Israel. Está entendiendo que forma parte de un plan que tiene que ver con Jacob y su descendencia, con Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia. Esos panes representan entonces que vos estás consciente de que sos del linaje de Abraham, del linaje de Isaac, del linaje de Jacob, de la tribu de Israel. Y eso lo hacían cada Shabbat, simbolizando el reino eterno que se va a establecer por Yeshua. Una vez que llegó a estas 3 etapas que estamos viendo, ¿no?
Entonces se acercaba el sumo sacerdote o los sacerdotes al altar del incienso. Y al quemar ese incienso estaba enviando el clamor del pueblo, clamor por continuar con los planes del Padre. Clamor por redención también. También se hacía redención ahí en el altar del incienso. Se pintaba los cuernos del altar una vez al año. Eso simbolizaba una persona entendida que ha fallado y quiere ser redimido. También clamores por justicia, clamores por avanzar, pero todos esos clamores ya eran conforme al plan que el Padre estableció para su pueblo. ¿Qué es ese plan? Redención de los pecados, purificación de los pensamientos, luz de la Torá, pan de las 12 tribus de Israel, y en esa manera poder manifestarle tu oración al Todopoderoso. Eso vimos nosotros como la oración de Daniel, la oración que hacía Yeshua y otros textos vimos aquella vez. Eso representaba ese olor grato que subía, olor de entendidos. Tenía una fragancia especial. Bueno, y finalmente de repente, estando explicando sobre el altar del incienso, aparece el dinero del rescate. También decía acá en el versículo 9, capítulo 39, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación una vez en el año. Hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo al Eterno. Y el versículo 11, continuando con 30, dice, habló también el Eterno a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda al Eterno. Bueno. Acá quiero ver en la Torá como dice. Dice así. El Eterno le habló a Moisés diciendo, cuando censes a los israelitas para establecer su número, dice, entre paréntesis, no los cuentes uno por uno, sino cada uno deberá entregar una moneda como contribución al Eterno, como rescate de su alma, para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. Estábamos en el altar del incienso. Quiere decir que atiendan muy bien esto, porque para mí es interesante que después de que vos ya podés clamar al Padre, después de que vos ya pasaste por todas las etapas principales, el Padre dice que los israelitas, cuando van a ser contados, no se le van a contar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o pasada. Se le van a contar por medio de contribución, por medio de una ofrenda. O sea, por ejemplo, ¿cómo se va a saber cuántos israelitas hay? ¿Cuánta ofrenda se trajo? Así se va a hacer. ¿Entienden, no? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos estamos acá. No voy a contarle 1, 2, así no voy a contarle, sino voy a poner un monto. Van a traerme 5,000 guaraníes cada uno de ustedes. Entonces cada uno va a traer un 5,000. Un ejemplo estoy dando. Entonces después yo voy a contar cuántos billetes de 5,000 hay. ¿Cuántos 5,000 hay? Y así voy a saber cuántos son ustedes. Interesante, ¿no? ¿Por qué Dios estableció esa manera y qué es lo que pretendía?
Primero, que cada persona tenga un valor. ¿Pero un valor para qué? Un valor para ser considerado parte del tabernáculo, parte de la Mishkan, parte del servicio que se hacía. Eso era primordial. Cada persona, ¿a partir de qué edad? A partir de 20 años. Por eso se sabía que habían 600,000, eran los varones claramente, todos los varones. Por eso se sabían que eran 600,000. Significa que 600,000 personas dieron su precio de rescate, dice acá, precio de rescate. Entonces aquí en esta versión, quiero leer otra vez para ver más claramente, dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, versículo 12, cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno de ellos deberá dar una contribución al Señor como rescate por su vida. Fíjense lo que dice. Cuando se va a saber cuántos somos, tenemos que dar una contribución, dice, una ofrenda especial. Por rescate por su vida, dice. Ese es un precio que la Torá pide para valorar, o sea, para hacerle valorar a esa persona en todo lo que se está haciendo en el tabernáculo. Así está diciendo acá, ¿o no? Pepe ya la sea lea y nada o hija la Biblia, ahí se ha inventado. Así mismo sale, por rescate. Después, el versículo 13, ¿no? Rescate por persona cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando yo los haya contado. Entonces, la razón por la cual se va a dar esto es para que no venga en ellos muerte. ¿Y se acuerdan alguna vez que en la Biblia se hizo censo y hubo muerte? ¿Se acuerdan alguna vez? ¿Cuándo? Cuando David censó a los hebreos. Vamos a mirar esa parte porque quiero acordarme. Segundo de Samuel, capítulo 24. Ahora vamos a poder entender por qué lo que fue tan terrible lo que hizo David. Era un mandato de la Torá que David estaba quebrantando. Y ahí dice, precisamente para que no haya mortandad, dice, para que no haya muerte. Como la Escritura nos va revelando las cosas, ¿no? Nos va mostrando por qué ocurrían. Era hoy coreínte había sido la cosa. Tenía todo una razón. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, ya casi al final aparecía, ¿no? A ver, versículo 1 dice: volvió a encenderse la ira del Eterno contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. En otras versiones, en otra parte, creo que en Crónicas dice que Satanás, ¿no? Satanás engañó a David. Acá en primera de Crónicas 21, para confirmar nomás. Tenemos que confirmar. Y vamos a ver también por qué dice ahí que Dios le incitó. Primera de Crónicas 21 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Acá dice, Satanás se levantó y le incitó a David. Y acá en 2 de Samuel volvió a encenderse la ira del Eterno contra David. Claro, hay que entender que Satanás es usado por el Todopoderoso. Satanás es un instrumento. Entonces el que estaba fallando era David y también el pueblo. Porque cuando la Torá dice que va a haber censo, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Tiene que dar su contribución. Pero en ese caso ellos no estaban dando porque su censo lo estaban haciendo para algo que al Padre no le agradaba, para ver si eran capaces de ir a la guerra contra su enemigo. Y el Padre Todopoderoso no quería que ellos, de acuerdo a su capacidad, quieran ir a la guerra, sino confiando en la palabra nomás, confiando en el Todopoderoso. Pero David quería confiar en su ejército. Y hizo un censo que no era permitido por la Torá,
porque los censos que son permitidos por la Torá son los censos para hacer la contribución, para saber cuántos son los israelitas que realmente están sirviendo al Todopoderoso. Para eso era. Pero en ese momento ellos no estaban pensando en eso. Eso se hacía normalmente. Bueno, entonces, volviendo a 24 de 2 de Samuel, dice, y dijo el rey a Joab, general de ejército, que estaba en Recorre, ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey. Miren lo que dice Joab, cómo le responde. Añada al Eterno tu Dios, tu Elohim, al pueblo 100 veces tanto como son, y lo que vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Quiere decir que, ¿por qué vas a hacer esa cosa que está prohibida por la Torá? El Todopoderoso te va a dar todas las cosas, no te vayas a preocupar. Además, eso de los censos solamente lo tenían que autorizar los sacerdotes, nada más. No podían los reyes hacer censo. Increíble, ¿no? Solamente los sacerdotes, de la manera que el Padre estableció. Y el versículo 15 dice, y el Eterno envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Entonces se envió un ángel y hubo gran mortandad. Entonces ahora podemos entender que esto que ocurrió acá fue un cumplimiento de la Torá. Fue un castigo que vino por haber transgredido un mandamiento importante de la Torá, que David transgredió. Y también el pueblo estuvo involucrado. El pueblo también participó de esta transgresión. Por eso el castigo cayó sobre el pueblo también. Hasta que David se humilló, se arrepintió, reconoció y se detuvo la mortandad. ¿Estamos entendiendo? ¿No? Por eso era que ocurrió. Bueno, volviendo a Éxodo 30. Versículo 13, ¿no? Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda al Eterno. La mitad. Acá sale montos, sale cantidad. Y eso es lo que hoy quería averiguar. Boila o me hará cada israelita. Esto daban una vez al año. Era una ofrenda, una contribución que estableció el Padre para todo israelita mayor de 20 años. A partir de 20 años en adelante, todo israelita tenía que dar este monto. Rico, pobre, heredera. Era una manera de saber cuántos son los que realmente están sirviendo al Todopoderoso. Porque esta ofrenda representaba que todo lo que se hace en el servicio, vos formás parte de él. Imagínense. Esto no era un diezmo ni no era una ofrenda de tal sacrificio. Era una ofrenda por rescate. Significa que esto te incluía en el servicio. Algo así. El Padre está poniendo ese monto. Esto que estamos hablando está en la Torá, está en la Escritura. Eso estamos viendo que la palabra nos está diciendo. Ahora vamos a ver qué dice aquí, versículo 13. Esto es lo que debe entregar todo aquel que sea censado. Acá dice que es una moneda de plata, medio shekel de peso, una moneda de plata. La unidad monetaria para todos los efectos del santuario es el shekel. El shekel equivale a 20 jeras. Cada uno deberá entregar medio shekel como ofrenda a Hashem. Acá hay un comentario, voy a leer. Entonces se contaba la cantidad de monedas y se sabía cuántos israelitas había. Literalmente indica el versículo: todo aquel que sea censado debe entregar medio shekel, de acuerdo al shekel sagrado.
Esto no significa que el santuario emitía su propia moneda, ni tampoco que el shekel mismo era sagrado. Más bien significa que el shekel era la unidad monetaria para valuar las donaciones y contribuciones que se hacían en beneficio del santuario. Entonces, lo que podemos ver, el valor que tiene un medio shekel, ¿no? Medio shekel era, yo anoté acá dice, una moneda de plata. Una moneda de plata. ¿Cuánto vale una moneda de plata? Una moneda de plata en aquellos tiempos pesaba 10 gramos. 10 gramos pesaba. Voy a mirar aquí. Quiero saber exactamente. Estoy anotando. Todos los registrados de 20 años para arriba darán esta contribución al Señor. Y cada uno al Señor de rescate por su vida. Acá dice, todo el que sea registrado dará como contribución al Señor 5 gramos de plata. 5 gramos de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. Todos los registros de 20 años para gramos de plata. Entonces, vamos a hacer cálculo. ¿Ustedes saben cuánto está la plata en Paraguay hoy en día? No, era mucho el monto. Hace rato hice yo un cálculo errado, pero ahora voy a hacer mejor. 5 gramos de plata. El gramo está a 3.000 guaraníes. ¿Cuánto es entonces? 3 por 5. 15.000 guaraníes, ¿puede ser? 15.000 guaraníes tenía que entregar cada año. ¿Era mucho o poco? Mucho o poco. Pero 600.000 personas eran los que por lo menos salieron de Israel. Y después eso iba aumentando. Después iba a ser 1 millón de personas, 2 millones de personas. Si todos daban, ¿ustedes creen que en el templo iba a faltar para hacer el servicio? No iba a faltar, ¿no? ¿Qué era el plan del Padre entonces? Que todos participen, que todos sean parte de ese servicio, que todos hagan esa contribución. Claro, ellos consideraban que a partir de 20 años uno ya era responsable. La edad donde ya tenía que económicamente contribuir. O sea, hasta los 18, 19, ellos todavía dependían de sus padres en lo que se refiere a contribución. Pero a los 20 años ya ellos deberían ya tener sus ingresos y contribuir. Si ustedes pueden notar, el Todopoderoso, ¿qué quiere hacer de nosotros? Personas que participemos, que seamos responsables y que nos sintamos unidos al servicio del tabernáculo, del templo. Entonces por eso salió esta ofrenda. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué más dice? Entonces, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda al Eterno. Entonces ellos tenían una lista donde anotaban cada persona que venía, fulano, medio ciclo, y por la cantidad de dinero que juntaron, no sé, tal vez juntaron tanta cantidad de moneda, no sé, dividían o hacían algo y ahí sabían cuántas personas hay en Israel. Si alguien no dio de entrada, ¿qué está haciendo? Está quedando fuera del servicio de lo que se hacía a Israel. ¿Ven lo importante que era esto? Era muy importante. Si alguien no se sentía parte del pueblo, parte del servicio que se hacía al tabernáculo, entonces no daba, no participaba. Y por eso no formaba parte del censo. Después, ¿qué dice? 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda. Acá dice, todo aquel que pase para ser contado de 20 años o más debe aportar la ofrenda para el Eterno. Los menores de 20 años estaban exentos de la ofrenda y por lo tanto del censo,
porque los menores de 20 años no son punibles, no tienen todavía economía. Y por eso también no se le considera todavía responsable de sus acciones, dice, ¿no? Entonces, por eso es que siempre en la Escritura sale que a partir de 20 años. A partir de 20 años ya era una persona mayor de edad. Acá en Paraguay nosotros 18 años, ¿no? Pero en Israel, en Israel no, también creo que 18 años en todas partes ya es mayor, ¿no? Pero en aquella época para la Torá, para la Biblia, cuando tiene 20 años recién, es mayor de edad. ¿Entiendes? No? Ahí recién va a ser mayor de edad. Antes no. Y ya tiene que dar su aporte. ¿Qué más dice? 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda al Eterno para hacer expiación por vuestras personas. Acá dice para hacer expiación. Es una sombra también, para mí por ejemplo, es una sombra también del precio que se le pone también a Yeshua. Se le pone precio, y el precio que se paga por él, al final él fue entregado por precio, pero su precio era para rescatarnos a nosotros. El que se haya entregado dinero por él era para rescatarnos a nosotros. Él fue entregado como cordero, como sacrificio, pero los que fuimos rescatados fuimos nosotros. Ese dinero que se contribuía era para los servicios, para las ofrendas, para comprar los animales, todas las cosas necesarias para el templo. ¿Y para qué se hacía todas esas cosas? Para el rescate de los israelitas. ¿Están entendiendo, no? Entonces vemos nosotros una perfecta sombra entre este mandato, entre esta misbah y lo que vivió Yeshua, lo que pasó con Yeshua. Él también fue comprado por precio. Por él también se pagó. Por él, ¿para qué se pagó para él? Para que se pueda usarle como ofrenda, para que se pueda usar como sacrificio. ¿Y para quién era ese sacrificio? Manala Yeshua ojola o manola cruz ñandebe guara. Oye yuguá, oye pagá ese ñandebe guara. Eso es muy importante entender. Y hay un caso aquí interesante, Mateo 20, vamos a mirar. Mateo 20, 28, para tomar en cuenta este texto que estamos viendo en Éxodo, dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él venía para dar su vida en rescate por muchos, y precisamente esta ofrenda se llamaba la ofrenda del rescate. Porque ¿para qué era esta ofrenda otra vez? Primero, para saber cuántos son los israelitas, y segundo, para hacer el servicio en el tabernáculo, en el templo. Y ese servicio que se hacía en el tabernáculo, en el templo, era para rescatar al pueblo de sus pecados, de su aflicción. ¿Se está entendiendo, no? Y acá vemos lo que él vino a hacer. Ahora sí, Mateo 17, 24. 17, 24, hubo una escena importante. 17, 24. Desde 22 vamos a leer. Estando en Galilea, Yeshua les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Justamente él empieza a anunciar: yo voy a ser entregado y me van a matar, voy a ser sacrificado, pero voy a resucitar. Y después de esta declaración, miren lo que pasa. 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Y no sé si su Biblia tiene referencia. ¿Tiene? Fíjense ahí la referencia, sale Éxodo 30, 13. Sale la referencia. Quiere decir que, atiendan bien, vinieron los cobradores del templo
No eran los publicanos esto, eran los cobradores del templo a exigirle a Pedro que tu maestro también tiene que pagar los impuestos por la Torá. Era un impuesto que se puso por la Torá, porque él también ya tiene obligaciones, tiene que pagar. Ahora, ¿qué pasó aquí? Esto es interesante entender porque toda la escritura nos muestra una revelación que viene de la Torá. Viene de la Torá, pero nos quiere revelar algo. Él dijo, sí, y al entrar en la casa, Yeshua le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Yeshua le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Esto qué significa? Miren que ahí ya está él declarando, yo soy rey de Israel. Mi padre es el que gobierna el templo. Por ejemplo, los sumos sacerdotes, ellos no daban este impuesto. A ellos se les tenía que dar, ¿sí o no? A ellos se les daba. Entonces Yeshua está diciendo, estas personas, si me hubieran reconocido, jamás me hubieran venido a cobrar porque yo soy su Señor. Porque el Señor es el que está exigiendo. ¿Están dando cuenta? Yo soy el que vengo, yo soy el hijo del rey. Los hijos no pagan los impuestos de su Señor. Son los extraños, los demás, los de afuera los que pagan. ¿Verdad? Le dice a Pedro. Sí. Con esta declaración Yeshua está afirmando que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, ¿qué le dice a Pedro? Atiendan bien. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estátero. Esa es otra moneda, ¿no? Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y dice que ese estátero representaba 4 dracmas, que equivalía por el precio por 2 personas. Todo esto tiene una revelación. Primero, el impuesto por el rescate, que te hace parte del servicio del tabernáculo. Yeshua dice, yo soy el Señor, pero como me han negado, ve al mar, voy a pagar, pero ve al mar y saca un pez. Pedro se va al mar de Galilea. Galilea representa a los gentiles, porque Galilea de los gentiles habla. Galilea representa el lugar donde las 12 tribus de Israel fueron perdidas, donde se extraviaron. Yeshua, mandándole a Pedro a los gentiles, va y él saca un pez, y los peces son representados por las ovejas también perdidas que son rescatados. Por eso Yeshua le llama pescadores. ¿Qué era que le dijo a Pedro cuando le llamó? Haré de ti pescador de hombres. ¿Para qué iban a ser pescados esos hombres de Galilea, o esos hombres del mundo? ¿Para qué iban a ser pescados? Para que se pague por ello el rescate. ¿Están entendiendo? O sea, Yeshua le está enviando a su discípulo a recoger a los peces, y esos peces iban a pagar su rescate. Ahora, ¿para qué iban a pagar? Para ser parte del servicio que se está haciendo en el tabernáculo. ¿Y para qué iban a ser parte del servicio que se está haciendo en el tabernáculo? ¿Qué representa el servicio que se está haciendo en el tabernáculo? Todo lo que hemos ya hablado anteriormente. La menorá, el altar del incienso, las 12 panes, la tribu de Israel, todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, simbólicamente Yeshua nos está mostrando que Él es el que vino a rescatar a los que se habían perdido. Y con esta enseñanza de la Torá, el pagar este impuesto. Y Él pagó. Y al pagar Él, y al decirle a Pedro que saque un pez, está enseñándonos que Él está siendo enviado a las naciones para recogernos a nosotros y pagar el precio por nosotros. Amén. ¿Se está entendiendo, no? Este punto. Bueno, así vemos entonces en esta parte de la escritura bien clara. Ahora, Números, versículo
3, número 3, primeramente. Voy a ver, tengo 2 versículos de números. Vamos a ver primero el capítulo 3, que menciona sobre los censos. Miren, y fíjense lo que dice el capítulo 3, versículo 40. El título dice, rescate de los primogénitos. Vamos a leer el 44. Luego habló el Eterno a Moisés diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales, los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo el Eterno, y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas. Y 47 dice, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario. Los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Entonces le está pidiendo que a estos levitas, a estos primogénitos levitas, él pague el precio del rescate. Le está diciendo a Moisés que pague el precio del rescate por ellos, porque ellos van a ser utilizados para el servicio del templo. Entonces, por ellos se tiene que pagar. Ellos no tienen que pagar, por ellos se tiene que pagar. Así está diciendo la Escritura, para que ellos sean utilizados para el servicio del templo. Ahora, desde el 14 dice, y el Eterno habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por su familia, contarás todos los varones de 1 mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra del Eterno que le fue mandado. Y ahí empieza a salir el conteo que se hizo. Bueno, por eso se llama este libro de números, ¿no? Porque sale todo el conteo. Bueno, había una parte donde le mandaba, no puedo encontrar, tal vez se me perdió, estaba leyendo hace rato, donde se le mandaba que tienen que hacer censo justamente y tienen que usar el dinero del rescate para poder establecer la cantidad exacta de israelitas que había. Eso estaba escrito también en números, ¿no? Como referencia. Pero bueno, volvamos. Ya vamos a terminar. Versículo 16. 30-16. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será memorial a los hijos de Israel delante del Eterno para hacer expiación por vuestras personas. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a recordar que esta ofrenda es ofrenda para su rescate, para su redención, también como dice acá, para hacer expiación por sus almas, dice. Es importante entonces entender que participar de las actividades es muy beneficioso. Aunque fíjense el mínimo, como el Padre hasta ese mínimo detalle pone para que uno se pueda sentir parte de todo lo que se hace. Vos uno sobre de 15,000 guaraníes, o sea, la hora de plata, ¿ve? Para que todos puedan participar. Y no quería que el que tiene más dé más. Por ejemplo, yo soy multimillonario, boga me gana para 15,000. Para este tema, solo 15,000. Y si soy súper pobre, miserable, último pobre, boga me gana ahí 15,000 ahí. Dios y cuaponá, la pea sí o sí erecota. Sí o sí ecatuta. Y ahí ya son parte del servicio, de la redención. Y vimos todos los textos también que combinaban. Bueno, ya la próxima semana vamos a hablar de la fuente de bronce. Es una bandeja, como una fuente, no sabemos qué forma tiene, pero está antes de entrar al lugar santísimo. Y servía para que los sacerdotes se limpien los pies y las manos antes de entrar. Recuerden que los pies representan el camino que lleva y la mano las obras que hace. Vos no podías entrar con mal camino ni obras malas a la presencia del Todopoderoso. Eso es importante. Hoy hasta aquí vamos a compartir.